Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cómo se pueden hincar los pilotes y las tablestacas por vibración? ¿Qué ventajas tiene este procedimiento? A continuación os voy a explicar la hinca de pilotes y tablestacas por vibración. Cuando acabéis de ver la presentación, se pretende que, en primer lugar, seáis capaces de comprender el funcionamiento de la hinca de pilotes y tablestacas por vibración. En segundo lugar, que seáis capaces de juzgar cuándo es especialmente útil la hinca por vibración y, por último, que sepáis entender cómo afecta la frecuencia de vibración al empleo de los vibrohincadores. Para ello, el contenido que vamos a desarrollar se divide en tres partes. En primer lugar, introduciremos el concepto y aplicabilidad del vibrohincador y posteriormente explicaremos en detalle el funcionamiento y la clasificación de los vibrohincadores. Los primeros vibrohincadores se utilizaron en la Unión Soviética en 1934, pero su empleo se popularizó a partir de los años 50, cuando se perfeccionaron. Esta técnica se basa en la reducción de la fricción de las partículas del terreno por medio de vibraciones para facilitar la hinca del pilote o la tablestaca. El método es apropiado en suelos granulares, especialmente saturados, y en algunos cohesivos si están saturados. La hinca por vibración es el método más económico si se dan las condiciones adecuadas, alcanzándose hasta 0,5 metro de hinca por minuto, siendo más silenciosos que los martillos. Los efectos de la vibración dependen del tipo de suelo, así como la pérdida del rozamiento en la arena se consigue con frecuencias bajas, 5 Hz. En las arcillas, por contra, sería necesaria una frecuencia superior. El vibrohincador se utiliza tanto en la hinca como en la extracción de pilotes con secciones abiertas en H, tubos de acero sin tapa en la punta y en tablestacas. Todas ellas son secciones donde existe un bajo desplazamiento del suelo. Sin embargo, con determinados tipos de suelos sería posible incluso la hinca de pilotes de sección cerrada. ¿Cómo funciona un vibrohincador? El funcionamiento se basa en el movimiento de unas masas excéntricas cuya resultante es una oscilación vertical pura al girar a la misma velocidad pero en sentidos opuestos. Se debe superar la resistencia del suelo durante el proceso de hinca o extracción. La frecuencia debe ser lo suficientemente elevada para ser mayor que la frecuencia del suelo. Para ello se modifica la frecuencia de vibración en función del tipo de suelo. Así, por ejemplo, una alta frecuencia de 20 a 40 Hz proporciona una menor transmisión de vibraciones al entorno. La vibración se transmite a través de unas presillas o mordazas que sujetan el pilote o la tablestaca. El vibrador queda suspendido por grúa o sobre retroexcavadoras con mástil guía para asegurar el guiado. La vibración no se transmite gracias a que existe un amortiguador. Además, en el caso de la suspensión de una grúa, ha de cuidarse que el cable de suspensión tenga longitud suficiente para evitar que la grúa acuse los efectos de la vibración. La extracción se puede realizar haciendo girar las excéntricas en sentido contrario. Una forma sencilla y versátil de utilizar los vibrohincadores es acoplarlos a una retroexcavadora. En este caso, el vibrohincador se monta en la pluma de una retroexcavadora sustituyendo la cuchara. Las mismas palancas de control de la cuchara son las que sirven para manejar el vibrohincador. Este equipo no requiere instalaciones eléctricas. La misma fuerza disponible en el brazo de la retroexcavadora ayuda en la hinca del perfil. Además, el vibrador sirve también para la extracción de los perfiles. Hasta hace poco se utilizaban los vibradores eléctricos. Sin embargo, la tendencia actual son los vibradores hidráulicos,
que con un menor peso permiten un reglaje continuo de la vibración. Los modelos recientes superan los 350 kilovatios de potencia, con posibilidad de regular la amplitud y la frecuencia, y por tanto con la ventaja de adaptarse a diversos tipos de terreno. Los vibroindicadores se pueden clasificar atendiendo a su frecuencia de trabajo. Así, los vibroindicadores de baja frecuencia, de 5 a 10 hercios para pilotes de grandes secciones, como pudieran ser hormigones, tubos de hormigón y tubos ciegos de acero. En cambio, utilizamos vibradores de frecuencia media, de 10 a 30 hercios, para pilotes de acero de pequeña sección y tablestacas. Estos son los más frecuentes. Los vibroindicadores de alta frecuencia, de más de 30 hercios, minimizan el impacto de las vibraciones en el entorno y estructuras vecinas. Los llamados martillos resonantes, de 90 a 110 hercios, inducen una respuesta resonante en el pilote. No son demasiado utilizados. Y por último, los martillos de impacto-vibración, también de uso muy limitado, proporcionan tanto una vibración vertical como impactos durante la hinca. Llegado a este punto, las conclusiones más importantes que podemos extraer de este objeto de aprendizaje son las siguientes. En primer lugar, que la vibración es el método más económico, siendo apropiada en suelos granulares, especialmente saturados, y en algunos cohesivos si están saturados. En segundo lugar, que la pérdida del rozamiento en la arena se consigue con frecuencias bajas. En las arcillas es necesaria una frecuencia superior. En tercer lugar, que la tendencia son los vibradores hidráulicos, que con menor peso permiten un reglaje continuo de la vibración, que se adapta al tipo de terreno. Y por último, decir que los vibroindicadores de frecuencia media son los más habituales, adecuados para pilotes de acero de pequeña sección y tablestacas. Muchas gracias por su atención.